Somos del equipo 4 y este video va a ser de la práctica de inyección de plásticos. Los objetivos principales es conocer cómo funciona la máquina y las características que tiene. También va a ser montar y calibrar el molde en la máquina. Bueno, aquí lo que tenemos es un esquema de la máquina que sirve para hacer la inyección de plásticos. Aquí tenemos la tolva. Por aquí, como ya sabemos, los pequeños pellets se dirigen al tornillo sin fin, en donde, aparte de ser triturados, también con los calefactores se derriten para posteriormente pasar por la boquilla de inyección hacia el molde, en donde ya van a tomar la forma y van a secarse para dejar una pieza lista. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema del molde, el cual básicamente se conforma de dos partes. Una fija, que es la cual está pegada a la boquilla de inyección, y la otra es la que se mueve, la que llega y se ajusta a la posición ideal. Dentro de esta tenemos los canales por los cuales entra el plástico, y en esta tenemos los botadores, los cuales van a ayudar a despegar la pieza una vez que ésta esté formada. Conmigo vamos a ver las partes de la máquina. Aquí tenemos la tolva, en la cual se agregan todos los pedazos de plástico para ser derretidos. Dentro de la tolva se puede quitar la humedad del plástico, depende de la zona en la que se esté usando la máquina. En el caso de Querétaro no es necesario porque es un lugar seco. La tolva tiene el material, y aquí se puede ver, el cual va bajando y se inyecta en este tubo, el cual es el cañón. Dentro del cañón hay un gran tornillo sin fin, el cual va triturando poco a poco el plástico y además lo va empujando hacia nuestro molde. Aquí existe la placa fija, que es donde se monta el molde. Está la placa móvil, está la barra guía y está el cilindro de fijación, que es este de aquí atrás. Toda esta parte de la máquina se controla con estos botones. Ahora, aquí podemos ver que está ya montado nuestro molde, el cual se va a... con estos botones, el molde se va a poder cerrar, como aquí podemos ver, o se va a poder abrir. Aquí tenemos, con estos botones podemos programar la inyección del plástico, y además esta máquina en específico nos permite hacer un proceso automático. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que yo cierro la puerta, la máquina empieza a generar piezas de manera automática. Se inyecta, se abre el molde, se tira y pasan por esta parte. La siguiente parte es cómo montar el molde. Como pueden ver, aquí está el molde, que es de acero o de aluminio, el cual va montado sobre estas dos placas. Estos tornillos nos permiten tener el molde fijo para que en el momento en el que se ejerza la presión no se mueva, sino que se haga totalmente la forma que nosotros buscamos. También nosotros podemos mover toda esta parte de la máquina para que quede más centrado y así podamos ejercer más peso y más presión para que nuestro material no se desparrame, ni se queme, ni le pase nada. Bueno, ustedes aquí. Casi está cerrado mi molde, no lo cerré, digo, vamos para que ustedes vean. Con estos dos de atrás, de arriba, quedamos que se movía mi placa móvil. ¿Sí? Con los dos de abajo, quedamos que era el ajuste. Listo. Y ahí podemos ver las piezas, ¿salieron bien o no salieron bien? Pues sí, sí, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí más. El plástico es importante en México porque debido a los rápidos ciclos y los continuos ciclos que no necesitan mano de obra, los plásticos, bueno, los polímeros están reemplazando maderas, metales, etcétera, y esta producción está creciendo muchísimo más en México y haciendo que su economía sea grande. Utilizamos para la práctica fue polipropileno. Este material es bastante resistente y también evita el traspaso de la humedad, y se utiliza para hacer los envases de alimentos o medicamentos, cosméticos, entre otros. Fueron las piezas que hicimos en la inyección de plásticos, y de hecho hicimos varias, pero en cada una podemos ver, o bueno, no sé si se ve en la cámara, que tiene burbujitas como en esta parte. Y al investigar pudimos ver que es porque como que no tiene un escape para el aire los moldes, entonces pues el aire se queda atrapado, y también está relacionado con la velocidad de la presión con la que se inyecta el plástico en el molde. En la
En el taller de inyección de plásticos entendí cómo funcionaba la máquina, lo que había que poner en la tolva, que la tolva también servía para quitar la humedad, y cómo era que se hacían tantas piezas en tan poco tiempo y con buena calidad. Creo que tiene bastante futuro porque, como ya pudimos ver, está reemplazando el uso de distintos materiales, además de que hace que la producción sea bastante rápida. Entonces, para producciones en masa, creo que es el procedimiento ideal. Creo que fue muy importante ver cómo se trabaja inyección de plásticos, ya que es muy utilizada en la industria y nos va a servir mucho como ingenieros industriales. Bueno, esta práctica se me hizo muy interesante, ya que conocimos una nueva máquina que es la de inyección de plástico. Se me hizo interesante porque yo nunca había visto cómo funcionaba y también porque no sabía que varios materiales o varias cosas que utilizamos diario se hacen por este método. Como conclusión, me gustaría recalcar los beneficios de la inyección plástica, los cuales son la producción en masa, bajo costo y un apoyo a la ecología, porque ya que son puros termoplásticos los que se pueden usar en la inyección plástica, permite el flujo de plásticos y que no se generen más, sino que se reutilicen, y esto ayuda al planeta. La producción en masa también es muy benéfica, ya que reduce muchos costos de fabricación y genera muchos volúmenes. Bueno, para mí, sinceramente, la inyección de plásticos me encantó. Se me hizo un proceso que es básico en la manufactura de la mayoría de los objetos que usamos día a día. Por ejemplo, ahora ya que yo he ido al súper o así, he estado buscando si fueron inyectados con plástico o de qué manera fueron creados. Pero en general me pareció excelente y me encantó.